doctrinales principalmente, ¿sí? Y yo he advertido de que tengan un poco de paciencia porque, digamos, siempre tocar aspectos doctrinales de manera sistemática a veces puede ser un poco pesado, pero como ya me conocen, siempre tratamos de sacar o sacar algunos principios prácticos que nos puedan ayudar a nuestro día a día para no solamente quedarnos con la teoría. Entonces hemos comenzado a explicar un poco de lo que va el evangelio cuadrangular. Para nosotros como pastores es muy importante que estemos todos en la misma página y que podamos saber, ¿cierto? Y que usted sepa de qué va el evangelio cuadrangular, ¿cierto? ¿Qué es lo que creemos como iglesia? ¿Cuáles son nuestras doctrinas cardinales? ¿Y cuáles son los valores que abrazamos? Y básicamente empezamos a hablar de cada uno de estos símbolos. La cruz tiene que ver con esta verdad que creemos en nuestra iglesia y es la salvación a través de Jesús. Creemos que Jesús salva. Creemos en este otro aspecto que tiene que ver con el Espíritu Santo y creemos que Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. Como ya mi esposa muy bien lo ha mencionado también en su intervención, es imposible vivir la vida que a Dios le agrada sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenados del Espíritu Santo y eso no es un evento, sino es algo que tiene que ocurrir todos los días. También nosotros hablamos de este tercer aspecto que tiene que ver con la sanidad. Esta copa representa la sanidad divina. Mi esposa también ya lo mencionó. En la Santa Cena estuvimos enfatizando de que Jesucristo no solamente vino a salvarnos de nuestros pecados, pero también la provisión de la cruz tiene que ver con la sanidad del individuo. Y el cuarto aspecto, como hablamos la semana pasada, tiene que ver con esta verdad, y es que Jesús es el Rey que va a venir por segunda vez. Y dijimos de que hay más profecías de la segunda venida de Cristo que de la primera. Así que es inminente. Mire cómo está el mundo, mire a su alrededor, mire lo que está pasando. Cada semana está pasando algo nuevo y es realmente Mateo 24 y 25 cobrando vida delante de nuestros ojos. ¿Cuándo viene Cristo? No sabemos, como dijimos la semana pasada. Nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, Jesucristo nos dio un buen consejo. Observen las señales, miren las señales, miren lo que está ocurriendo en el mundo. Y él describe una lista de señales que si usted presta con atención y mira las noticias, no solamente use su teléfono para mirar TikTok, mire las noticias, lo que está pasando en el mundo, se va a dar cuenta de que muchas de esas señales están presentes hoy en el mundo. Entonces eso tiene que ver con el evangelio cuadrangular, estas cuatro verdades: Jesús Salvador, el que nos bautiza con el Espíritu, el que nos sana y el Rey que viene por segunda vez. Y la cereza del pastel, para cerrar esta primera serie que tiene que ver con la iglesia, yo quiero hablar acerca de las sectas y la iglesia cuadrangular y responder a esta pregunta: ¿por qué la iglesia cuadrangular no es una secta? ¿Por qué nuestra iglesia, a pesar que tiene un nombre todo raro de secta, no lo es? Y que usted pueda saber. Y lo que hemos tratado y vamos a tratar de hacer, y esto es mucha teoría, como le digo, voy a pasar por algunos conceptos. Vamos a poner este documento en esta semana en los grupos de la iglesia, en el grupo de la iglesia, para que usted pueda acceder a él y con tranquilidad pueda también revisar ese documento y pueda estudiarlo a profundidad, porque es mucha información. No pienso darlo todo, pero sí me voy a detener en algunos aspectos que es importante, creo yo, para poder enfatizar. ¿Estamos allí? ¿Oramos? ¿Oramos y avanzamos? ¿Qué le parece? Jesús, te damos gracias por este día, por tu bondad y por tu favor, por lo que tú eres en nuestras vidas y por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado como iglesia del evangelio cuadrangular en el mundo y en manera particular, Señor, aquí en esta nación y en esta ciudad, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor, y haznos entender y sobre todo discernir, Señor, lo que viene de ti, de tu Espíritu, Señor, y de lo que viene, Señor, del enemigo como formas de mentira, Señor, que nos desvían de la verdad de quién eres tú. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como para ir comenzando y poner fundamentos sobre algunos conceptos, yo quisiera definir, y esto es algo público, esto no es algo privado. Usted puede encontrar diferentes documentos y diferentes fuentes que le ayuden a definir lo que es una secta, y para efectos de nuestra enseñanza, la definición más, digamos, se ajusta a lo que queremos enseñar o más generalizada, tiene que ver con lo siguiente.
Una secta religiosa es un grupo de personas que siguen una doctrina particular y se separan de una religión o de una creencia mucho más grande o mucho mayor. A menudo está bajo la guía de un líder fuerte y típicamente las sectas tienen esta connotación: un liderazgo carismático muy fuerte y muy influyente que se separa de una organización o una religión mucho más grande. Yo me hacía esta pregunta: ¿cuál entonces es la diferencia entre una secta y una religión? De manera general estuvimos hablando hace algunas semanas que la religión, digamos, en su concepto más práctico, es todo sistema creado por el hombre para tratar de acercarse a Dios, ¿ok? La religión es un esfuerzo humano para tratar de salvarse a sí mismo. Por eso dijimos que hay tantas religiones en el mundo como culturas hay y como personas hay. Y por eso es que uno va a encontrar incluso personas que dicen: no, yo tengo mi propia religión. En otras maneras, yo creo en Dios a mi manera y yo entiendo la salvación de esta forma. Muchos no lo tienen institucionalizados, ¿cierto? Pero muchos viven de esta manera. Pero la diferencia principal entre una religión y una secta no está en lo que creen, porque a veces nos vamos a dar cuenta, con algunas sectas creemos lo mismo, ¿cierto? Y muchas cosas son parecidas. Sin embargo, la diferencia es la siguiente: mientras que en una religión como la conocemos es abierta y respeta la libertad individual, una secta tiende a aislar y a controlar a las personas. Y eso es principalmente la raíz de las sectas. Es un liderazgo y un sistema que controla tu manera de pensar, controla tu manera de vivir, cuántos hijos vas a tener, con quién vas a casar, con quién haces negocio, cómo manejas tu finanza, y se mete de manera invasiva en cada aspecto de la vida del individuo. Sin embargo, la religión es como que tú puedes creer o no puedes creer, ese es tu tema. Tú decides qué cosa vas a creer, qué cosa vas a abrazar, y tú decides cuándo entras y cuándo sales. Pero en una secta, ¿cierto?, salir muchas veces es complicado. En algunos casos te cuesta la vida, ¿ok? Y eso es principalmente, digamos, en esencia la diferencia entre la religión como la conocemos, cualquiera que ésta sea, y las sectas. Entonces vamos a ir rápidamente, y usted puede tomar foto a la diapositiva que está allí, que va a ir saliendo. Como le digo, yo tengo mucha información acá, voy a detenerme en algunas cuantas nomás, pero vamos a ver diferentes aspectos y vamos a mirar diferentes áreas, y vamos a ver esta diferencia también en lo que la iglesia cuadrangular difiere con respecto a lo que son las sectas. Pensando en la bibliología, o sea, cuál es el concepto, la idea, la visión que tienen las sectas en cuanto a la Biblia y lo que la iglesia cuadrangular cree. Para comenzar, las sectas normalmente creen en revelaciones extrabíblicas. Es un movimiento religioso que deforma o tuerce la fe, la enseñanza bíblica, hasta el punto que pervierte una verdad en una mentira. Cada secta se debe medir con la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes reconocer cuando algo es una secta? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser nuestro filtro, ¿cierto? O debe ser como nuestra base, nuestro pivote, a través del cual todo pensamiento, filosofía, enseñanza, práctica debe ser medida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué manera esta idea, este pensamiento, esta enseñanza guarda relación con la palabra de Dios? Las sectas también tienen una creencia o una práctica religiosa que rinde demasiada devoción a un líder o su punto de vista, y lo que diga el líder es la verdad. Reclaman autoridad basadas en una revelación especial. Un ángel se le apareció, algún arcángel se le apareció, ¿cierto? Se apareció a alguno de los padres de la iglesia y les dieron una revelación especial, y sobre esa revelación, ignorando la revelación bíblica, arman un sistema de creencias. Proclaman respeto a la Biblia,
Dicen, claro, yo también creo en la Biblia, pero la Biblia no es la única revelación dada por Dios. Hay también otros documentos. Hay también otros evangelios. ¿Ha escuchado eso? Hay otros evangelios que han salido y no están en la Biblia. La Biblia no es lo único que existe, no es la única revelación de Dios. Y apoyan ellos estas creencias o estas nuevas revelaciones diciendo que han sido dados después de la Biblia. La Biblia la creen, por supuesto, y posiblemente la manejen y mejor que nosotros. Sin embargo, es una parte de la revelación dada por Dios. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular en contraste con las sectas? Hablando de la bibliología, nosotros creemos que la Biblia es la correcta palabra de Dios e interpretamos la Biblia literalmente, salvo en aquellos pasajes donde el sentido es figurado. Porque en muchas partes de la Biblia, mis amados, su sentido es muy literal. Hay otros pasajes como en Ezequiel o en Daniel o Apocalipsis que hay muchas figuras y hay muchos mensajes ocultos y también hay hay mucha literatura en sentido figurado, pero por lo general la Biblia se debe interpretar de manera literal. Muchas personas dicen y se excusan: pastor, no entiendo lo que dice la Biblia, es difícil de entender. Ok, la Biblia dice no matarás. ¿Qué parte no se entendió? También la Biblia dice ama a tu prójimo. ¿Qué parte no se entiende? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué no se entendió? Esposas, respeten a sus esposos. ¿Qué parte no se entendió? Hijos, honren a sus padres. ¿Qué parte no se entendió? Mucho de la Biblia es clara y es fácil de entender. No necesitamos tantos instrumentos para poder interpretarlo. Hay otros aspectos que sí, pero la mayoría de los casos la Biblia es muy clara y debe ser interpretado de manera literal. Creemos nosotros como que la Biblia es un libro inspirado por Dios, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo bíblico harto conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Qué más? Para redarguir. ¿Qué más? Para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios también dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Creemos que a través de la lectura bíblica el creyente crece espiritualmente. Creyente que no lee la Biblia va a morir espiritualmente. Su fe no va a crecer, no va a poder defender, sustentar su fe si es que no está leyendo. Y es interesante, no quiero meterme por allí porque eso es otro tema, pero déjenme mencionarlo. La Biblia dice en Pedro, habla acerca de la leche espiritual no adulterada. Aparentemente la leche como ese alimento, ¿cierto? Existe también una leche fake, como dice mi esposa, leche diluida. Y espiritualmente hablando hay un alimento espiritual adulterado. Permíteme aquí darte algunas ideas. Ay, pastor, ¿cuáles serán esos? Bueno, no puedes tú sostener tu vida espiritual solamente leyendo libros cristianos, no importa qué tan ungido sean los autores. Hay algunos que hacen devocional con John Maxwell. Amamos a John Maxwell, ¿cierto? Pero su palabra y sus escritos no tienen mayor revelación o mayor peso que la palabra de Dios, ¿cierto? Otros amamos a MacArthur. ¿Cuántos aman a MacArthur? Mejor dicho, Dios, ¿cierto? No podemos nosotros sostener nuestras vidas solamente por autores. Yo le miro felizmente al Dante Gebel. Ok, Dios te bendiga. Ahora ya entiendo muchas cosas. Yo miro podcast y algunos hacen devocional con TikTok. Ahora también entiendo por qué muchas cosas. Leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y por eso es que en los diferentes grupos siempre animamos: comparta un versículo bíblico. No me mande TikToks, ¿cierto? Hubo un padre que se fue lejos y dejó a sus hijos. Así el padre también se fue. Por eso tú, oh hermano. No me mande esa vaina. Mándeme un versículo bíblico de lo que Dios te está hablando.
mándeme leche espiritual no adulterada y comparta entre sus amigos leche espiritual no adulterada. Ahora, no estoy diciendo que si miras TikTok te vas al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si quieres crecer espiritualmente, la palabra de Dios debe ser nuestro principal alimento. Y en la Iglesia Cuadrangular creemos esto. Por eso todos los meses sacamos nuestro plan de lectura bíblica anual. Y todos los meses estamos mandando a los diferentes grupos para que usted pueda tener acceso a la palabra de Dios y a un plan serio de lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que creen las sectas con respecto a la salvación? Vamos a otro segmento. Las sectas y la salvación. ¿Qué es lo que creen las sectas con respecto a la salvación? Bueno, la base de la salvación es falsa. Las sectas anulan todo sistema de gracia dado por Dios al introducir una nueva manera de llegar a Dios. Por ejemplo, obras y sacrificios, ¿cierto? Aquí no cabe ser salvos por fe. Se predica un evangelio tergiversado en base a tu esfuerzo. La Biblia dice que son malditos de Dios, ya que predican otro evangelio, otro salvador, negando la divinidad de Jesús y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Permítame decirle lo siguiente: es muy triste, y a través de nuestros años de ministerio aquí en la ciudad y como pastores, hemos tenido la oportunidad de hablar y de animar a muchas personas que vienen con maltrato espiritual, emocional también. Porque no importa cuánto se esfuercen, nunca será suficiente. Siempre habrá algo que nos falta para que Dios nos acepte y nos apruebe. Pero la obra de Cristo, como vamos a ver más adelante, es suficiente. No necesitas hacer ningún otro sacrificio. Yo sé que hay una parte que es muy humana, que nos lleva siempre a tratar de ganarnos las cosas con nuestros propios méritos. Por eso es que la salvación por obras, culturalmente hablando, está tan enraizado, porque siempre sentimos que necesitamos hacer algo más. Nos cuesta creer de que con una simple, entre comillas, oracioncita, mis pecados van a ser borrados. ¿Cómo es posible que mis pecados van a ser borrados con una simple oración? Yo tengo que hacer algo, tengo que purgar mis pecados, tengo que limpiarme, tengo que hacer algo, tengo que lacerarme, algo tengo que hacer. Bueno, te tengo noticias. La obra de Cristo es más que suficiente. Y eso no es algo nuevo. Hoy en día, ¿no? Cuando uno ve en Semana Santa, y hoy día no voy a hacer el show que hice ayer, pero vemos en Semana Santa, ¿cierto? Personas que pagan, como se dice, favores o que tratan de conseguir, ¿cierto? Y suben a esos cerros de rodillas. Y van de rodillas. En Colombia, los que conocen Colombia, hay un cerro muy famoso en Bogotá que es el Cerro Monserrate. Semana Santa eso se llena terrible, todo el cerro, gente hace peregrinaje. Y en el norte del Perú van y caminan arrastrados de espaldas, ¿cierto? Y tratando como de sufrir las marcas de Cristo y sentir en algo la misma cosa que Cristo sintió mientras era maltratado. Pero eso no te hace más acepto delante de Dios. Somos salvos por gracia, pero las sectas siempre te van a decir: hay algo más que te falta. Hay algo más que te falta. Hay algo más que falta para terminar de redimirte. Y no solamente sacrificios personales, a veces sacrificios que ponen nuestra salud en riesgo, y a veces sacrificios financieros también. ¿Sabes? La obra de Cristo es más que suficiente. Me hace recordar, porque una vez más quiero enfatizar esto, y esto es súper importante. A veces nos cuesta pensar de que es tan fácil que Dios nos acepte. Porque la salvación es por gracia, no depende de tu esfuerzo, depende de lo que Él hizo. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de Naamán. No lo tengo en mis notas, pero Naamán fue un general muy importante en su época, de mucha influencia y de mucho poder. Tenía un pequeño problema. ¿Sabe cuál era? Era leproso. Y una de sus empleadas le dijo: sí, mi señor, hay un hombre de Dios que puede sanarte. Y fue donde Eliseo. Y Naamán fue con toda su corte, fue con todos sus regalos y fue con toda su pompa a ver a Eliseo. Y Eliseo era un bacán, ni le recibió. Sí, un bacanazo era Eliseo. ¿Y sabes a quién le mandó? A su empleado. ¿A qué hice? Atiéndele y dile que se meta 7 veces al agua, al río Jordán, para que pueda ser sanado.
¿Sabe qué hizo Naamán? Se asó y dijo: no, ¿acaso no hay mejores ríos? ¿No está el Éufrates? ¿No hay mejores ríos en mi tierra? ¿Qué me voy a meter a este caño? ¿Qué me voy a meter a esta cochinada? Y se fue asado, se fue molesto. Y de camino le dijo uno de sus hombres: Señor, si te hubieran pedido algo imposible, ¿no lo hubieras hecho? Naamán reflexionó y dijo: sí, ¿qué te cuesta meterte? Y se fue y se metió al agua. Chucuplum, 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 chucuplum. 7 veces. Perdón, chucuplum, uno más faltaba. Y fue sanado, la lepra se le fue. Así de fácil, pastor. Sí. Y encima vino Naamán a querer asegurar su sanidad y quiso darle plata a Eliseo. Y Eliseo le dijo: no, ñaño, vete nomás, no necesitamos tu plata, suficiente. Yo no sé qué conversaron, pero a veces siento como que, por si acaso, para asegurar mi sanidad. No, ñaño, tu sanidad está asegurada, vete nomás. No tienes que hacer más nada. Las sectas te dicen: siempre hay algo que tienes que hacer, hay más sacrificios que tienes que hacer. Tienes que caminar más, tienes que hacer más, tienes que vender más, tienes que evangelizar más y más tamales y más almas y más. Y no. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular? Creemos que en la obra redentora de Cristo, ningún otro líder religioso pudo hacer lo que Él hizo: morir, resucitar entre los muertos. Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. 1 Timoteo 2:5: en ningún otro hay salvación. Y Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice: por gracia somos salvos. Por gracia. Por gracia. Esto es un regalo. La salvación no es un premio que nosotros podemos ganar. Es un regalo que el Señor nos lo da a pesar de que no lo merecemos. Eso creemos como iglesia. Eso creemos como iglesia. ¿Qué creen las sectas en dónde están paradas las sectas en cuanto a su seguridad de salvación? Es una esperanza incierta. Es una esperanza incierta. Esfuérzate, porque de pronto cuanto más te esfuerzas, de pronto el Señor se va a compadecer de ti. ¿Dónde uno se entera si es digno o no? Cuando muere y va a la presencia de Dios. Allí te dice: mira, sabes que te faltaron 2 cositas más, pero ya estás muerto, ya fuiste. Dios no juega con la eternidad. Dios no juega con nuestra salvación. Ellos carecen de una estructura teológica consistente para su salvación o para la salvación de su gente. Muchas veces se contradicen. Una persona como cualquiera de ustedes que es metódica puede notar que no tienen consistencia y acaban muchas veces las personas en un sentimiento de frustración. Y una vez más, hay muchas personas que sienten que no importa cuánto se esfuercen para agradar a Dios, nunca será suficiente. Pero déjame decirte, Cristo no juega con nuestra eternidad. Dios no juega con nuestra eternidad. ¿Qué creemos nosotros como iglesia cuadrangular? Creemos que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras, el anticipo de nuestra promesa, como dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Creemos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8. Creemos, como dice Juan 1:12, que a los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Creemos que tenemos morada en el cielo, Filipenses 3:20, y creemos que Él nos ha trasladado al reino de su Hijo. Creemos también que podemos ser limpios de todos nuestros pecados, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, y creemos también que vamos a ser glorificados y que tenemos seguridad de estar siempre con Dios por la eternidad. Juan escribió en 1 Juan capítulo 5 versículo 13, no lo tengo allí, pero lo puede anotar. Dice: estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen. No sé yo mucho de letras, no soy muy de las lenguas, pero yo entiendo que eso es presente. Hoy tú puedes saber. No tienes por qué esperar a morirte. A ver, de pronto allá ya te enteras si todo lo que hiciste aquí en la tierra valió la pena. No, hoy puedes recibir seguridad de
de salvación. El Señor no juega con tu eternidad, mis amados, y tu eternidad la defines aquí en la tierra. Y el Señor ha dejado todo este registro, estas cosas se han escrito para que sepas que tienes vida eterna. Las sectas y el liderazgo, eso es otro paquete. ¿Qué es lo que piensan las sectas con respecto al liderazgo o su visión? Pues de un caudillaje mesiánico presuntuoso. Eso me pasa por casarme con abogada, estoy empezando a hablar raro. Caudillaje mesiánico presuntuoso. Una secta eleva a su líder y sus palabras a un nivel mesiánico. En algunos casos lo nombran redentor, arcángel, padre superior y un poco de nombres que se inventan hoy en día. Una señal de un seguidor de una secta. Esto es un buen termómetro para muchos de nosotros. De pronto, a ver, ves, es que pronto citarán las palabras de su líder como infalibles. Ahora no me malentiendan, aprecio mucho y cada semana yo doy ahí la frase para el Facebook, ¿cierto? O la frase de instagramiable. Claro, si algo te impacta, recíbelo y compártelo. Pero lo que estamos hablando aquí es que ni las palabras de este líder, de ningún otro líder, son infalibles. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos nos podemos equivocar. Algunas veces mi esposa me ha corregido, o algunas personas, algunos de ustedes me han advertido algo que he dicho mal, una palabra que no he utilizado correctamente, y en la mayoría de los casos me he corregido, he hecho, como se dice, fe de ratas. He tenido que corregir, ¿cierto? Porque de pronto no lo dije en el sentido más correcto y toca aclarar, porque nos equivocamos. Y dice un dicho muy conocido: el que tiene boca se equivoca. Así decimos los loretanos. Y si somos loretanos, más peor todavía, que hablamos todo enredados los loretanos. Mi punto es muy sencillo, ¿sí? Por más respeto y por más preparado y por más ungido que sea el líder, sus palabras no son infalibles. Debemos desarrollar este espíritu como los que tenían de Berea, que escuchaban atentamente y todo lo que se decía y se enseñaba lo corroboraban con la palabra de Dios, a ver si lo que decían era cierto. Y eso es el espíritu que debemos cultivar, que podamos nosotros contrastar las enseñanzas, ¿sí?, de cualquier persona que se pare en el púlpito a predicar, porque no somos, una vez más, infalibles y podemos equivocarnos. Pero en las sectas, las palabras de un líder es ley. El líder supremo dijo, eso se hace. En las sectas, esos líderes por lo general manipulan con inteligencia e imponen conductas y pensamientos sobre las personas. Y eso porque las personas no quieren hacerse a veces responsables con su vida. Muchas personas vienen a consejería, y una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos, y es parte, no me gusta decir del servicio, porque no es un servicio, pero en realidad una de las áreas que trabajamos mucho es el tema de la consejería pastoral y en algunos casos consejería terapéutica. Pero lo que nosotros podemos ofrecerles simplemente son consejos. Mira, esto dice la palabra de Dios, esto dice la experiencia general sobre este asunto que me estás preguntando, y esta es mi experiencia personal sobre el asunto en cuestión. Toma una decisión en base a todas esas luces que te acaban de dar. Pero pastor, dígame qué tengo que hacer. No te puedo decir. Pero en las sectas normalmente te dicen todo lo que tienes que hacer y no te hacen responsable ni por tus vidas, ni por tu vida, ni por tus decisiones. Las sectas prometen dinero, se declaran los elegidos, afirman que sus revelaciones, hablando de liderazgo, ¿no?, que sus revelaciones son la única forma de acercarse a Dios y que sus oraciones son las más nadie puede orar, nadie puede ungir, solamente el líder supremo. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular? Que solo Jesús merece tener discípulos, ya que Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro sumo sacerdote. Creemos que Él es la cabeza de la iglesia. Un buen modelo de liderazgo es la de Juan el Bautista, que apuntó y llevó a la gente hacia Jesús. Y eso es todo lo que nosotros podemos hacer como líderes. Como líderes
no atraemos a las personas a nosotros. Nosotros constantemente hablamos con personas que tienen el potencial de liderazgo y que están en posiciones de liderazgo, y el consejo siempre es el mismo: no atraiga a las personas a usted, condúzcalos a Cristo. Condúzcalos a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es necesario, decía Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él sea el que crezca. Como líderes estamos llamados a hacer que Cristo crezca, que Cristo sea el famoso, que Cristo sea aquel a quien la gente está siguiendo en su día a día. Nosotros no tenemos como iglesia cuadrangular un líder supremo. Alguien dice: pastor, ¿cuál es el papa cuadrangular? No hay papa cuadrangular. ¿Cuál es el obispo cuadrangular? No tenemos obispo cuadrangular. Como parte de la iglesia cuadrangular a nivel global, nosotros tenemos un cuerpo de ancianos de las diferentes regiones y hay un concilio global. Y ese concilio global se renueva cada 4 o 8 años. Siempre alguien diferente está moderando. En las regiones los moderadores también cambian y son básicamente facilitadores. A nivel nacional hay un liderazgo nacional. Yo tuve el privilegio de ser líder nacional por 4 años, y como líder nacional también fui líder regional por un periodo de 2 años. Se acabó ese periodo y salí de allí. Y aquí estoy como pastor en la iglesia local. Hay una estructura, pero no existe. Básicamente son servidores, son facilitadores de la misión. Y nosotros como iglesia, hay una estructura local, por supuesto. Hay una estructura nacional, por supuesto. Hay líderes locales, hay líderes nacionales, pero todos ellos están llamados siempre a apuntar hacia Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 encontramos nosotros un problema muy común entre las iglesias, y era que las personas eran tan atraídos hacia los líderes que las personas de la iglesia peleaban por sus líderes. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Y los más espirituales decían: yo soy de Cristo. Ahora, esa dinámica no se quedó en Corinto. Esa dinámica también lo traemos hoy en día. Porque hoy en día dicen: yo soy de la pastora Gisela, yo soy de la pastora Giseli, yo soy el Johncito es mi líder, la Melisita es mi lideraza, ¿cierto? Yo soy de Rubén. Otros dirán: yo soy de Cintia. Y los más espirituales dirán: yo soy del pastor Félix. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Pero mis amados, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Servidores. Y al final del día todos pertenecemos a Cristo. Y aquí no podemos nosotros poner a pelear a los líderes. Eso es muy carnal y eso es muy diabólico, porque eso genera división en las iglesias. Y si nosotros como iglesia no entendemos esa verdad y siempre estamos buscando a quién es el líder para empezar a adularlo, arrepiéntase. Y cualquier servidor en cualquier posición de liderazgo en la iglesia debe entender de que no atraemos a las personas hacia nosotros, los atraemos hacia Cristo. Coherencia de las sectas. Las sectas tienen una ambigüedad doctrinal y modifican su doctrina de acuerdo a las circunstancias y al humor del líder de turno. Es lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4: son arrastrados por todo viento de doctrina. Son arrastrados por todo viento de doctrina. Aleluya. Coherencia, ambigüedad doctrinal. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular? Que la Biblia es la única en su forma y su contenido, porque es eterna y está vigente. Hebreos capítulo 13 versículos 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y algo que quiero rápidamente, y en el primer culto no pude hacerlo por un tema de tiempo. Quiero simplemente, eso es un aspecto que muchas veces, y le voy a ser muy honesto, ¿no?, que como pastores tenemos que luchar, y eso siempre será una tentación. ¿A qué me refiero? A que
Hay algunos temas que van a ser muy difíciles de predicar por diferentes motivos. Uno no quiere herir susceptibilidades, uno no quiere caer en un espíritu de juicio y uno no quiere de pronto condenar a las personas. Pero se necesitan hablar y uno no puede cambiar ni torcer la palabra de Dios. Un ejemplo de eso es que en el año 2023, me parece, y si usted va a los registros 2023, nosotros hicimos una serie en la iglesia y Dios nos llevó a predicar de manera expositiva, como se llama, se conoce a este tipo de predicación, la predicación expositiva, que es cuando tú predicas la palabra de Dios a través de los libros, ¿sí? Versículo por versículo, capítulo por capítulo, tema por tema. Y no te puedes saltar. Y me parece que en el 2023 fue cuando estuvimos hablando y enseñando todo el año sobre Primera de Corintios. Y Primera de Corintios tiene varios temas bastante controversiales, como Primera de Corintios capítulo 5, pero llegamos nosotros a Primera de Corintios capítulo 7 y allí tocaba un tema y se abordaba un tema del divorcio. Y en ese año nosotros tuvimos dos matrimonios que se habían divorciado y otros dos que estaban en crisis a punto de divorciarse. Y teníamos personas que estando en el mundo se habían divorciado y habían venido a la iglesia. Obviamente era un tema muy sensible. Naturalmente hablando, ¿quiere que le confiese algo? Yo no quería predicar el tema. Opción 1, Félix, no prediques, hazte loco, salta al capítulo 8. Opción número 2, predico, pero le tuerzo un poco para no ofender a nadie. Opción número 3, predico la verdad de Dios, que no cambia, no importando las circunstancias. Me mantengo fiel a la palabra de Dios, pero predico con gracia sobre ese tema. Y decidimos por la tercera opción. Y ese tema y esa serie sobre el divorcio cristiano, si es que hay el divorcio cristiano, trajo mucha sanidad al corazón de muchas personas. Y aún aquellos que habían pasado por esa crisis pudieron ser restaurados y tener una perspectiva diferente. Porque la palabra de Dios nunca es para condenar a las personas, sino para traer sanidad, salvación, restauración y luz sobre diferentes temas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué hacen las sectas? Tuercen la verdad de Dios y se acomodan a la necesidad, ¿cierto?, de las personas. Eso es ambigüedad doctrinal. Nosotros creemos que Jesús no cambia, sus verdades no cambian. El ser humano cambia, sus culturas cambian, sus costumbres, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Las sectas y sus revelaciones y prácticas. En las sectas nosotros vemos una presentación de descubrimientos especiales, revelaciones especiales que solamente podrán ser conocidas si es que perteneces a nuestro grupo, a nuestro círculo. Secretos para salud, aquí te diremos los secretos escondidos para gozar de una buena salud. Seguridad económica, yo tengo los trucos para hacerte rico. Prosperidad en las diferentes áreas. Atribuyen un poder especial a algunas cosas como la rosa, el agua, el manto, el aceite, amuletos de todo tipo. Y seducen a la gente porque la gente tiene necesidades reales. Y si a una persona que está enferma con un cáncer terminal o una enfermedad terminal le ofreces cualquier trapito que le va a sanar y eso le cuesta 1,000 soles, la gente te lo paga. A mi esposa le dije que estamos perdiendo plata. Pero como no somos una secta, ¿verdad o no? Yo recuerdo una época, y algunos que tienen más años en la fe se van a acordar, vendían las astillas de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han comprado eso? Arrepiéntanse. Yo miraba y eso fue un negocio y lo vendieron durante casi 3 años, las astillas de la cruz de Cristo. Yo pensé, oye, tantas astillas le han sacado que esa cruz debe haber medido 1 kilómetro por lo menos. Bruto la plata que han hecho y el engaño que eso trajo, ¿cierto? Algunos traen el agua del Jordán y le tienen ahí en su casa para que bendiga, para que bendizque su hogar. Ahí le tienen en su mesa.
El aceite del monte de los olivos, ahí están. Les han pillado que estaban comprando en Argentina botellas de aceite de oliva. Pero las sectas hacen eso, seducen a la gente que desean experimentar milagros. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular? No depende de suposiciones, ni de ningún tipo de instrumentos o amuletos. No depende de ninguna suposición de ningún pastor, evangelista, profeta, porque ya todo está escrito. Nadie tiene la revelación secreta, nadie tiene la palabra de poder, nadie tiene el truco para ser bendecido. Jesús ya hizo la obra. Él dijo: consumado está. Consumado está. Todo lo que se tuvo que hacer para que tú y yo experimentemos bendición, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos damos gracias a Dios por eso? Aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Mantenernos firmes en la fe en medio de las pruebas y fiel a su palabra. La iglesia, escuche bien esto y apúntelo en alguna parte, la iglesia no tiene un mensaje más elevado que el de la palabra de Dios. Me explico. Amamos nuestra familia espiritual y la iglesia cuadrangular ha sido una bendición para nuestras vidas, para mi vida y para la vida de muchas personas y de millones alrededor del mundo. Mi contexto, digamos, cristiano no siempre ha sido cuadrangular. Yo vengo de otras raíces cristianas. Mi abuelo ha sido misionero bautista por casi 50 años y en algún momento le han metido ahí los presbiterianos, pero felizmente yo salí corriendo de esa vaina, ¿cierto? Pero eso es un poco mi trasfondo, ¿sí? Y yo vengo a los 19 años a conocer de la iglesia cuadrangular y allí es donde me formé espiritualmente y teológicamente y allí Dios me dio todo. Amamos la iglesia cuadrangular. Amamos a nuestra fundadora Amy Sample McPherson. Sin embargo, la iglesia cuadrangular y sus directivos ni sus fundadores tienen la última palabra. No tienen la última palabra, tienen la palabra de Dios. Amamos nuestra iglesia, pero ninguna iglesia, ni cuadrangular, ni asamblea, ni bautista, ni la primera, segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ¿cierto? Ni presbiteriana, ni ninguna, ni los nazarenos, ni los de Alianza, ninguna iglesia está por encima, ni ninguno de sus líderes por encima de la palabra de Dios. Pastor, ¿has escuchado lo que ha dicho Alducín? No, y no me importa, quiero escuchar lo que la palabra de Dios dice. Pastor, ¿has escuchado a tal predicadora Piper? No sé. ¿La has escuchado? No tengo idea. Me interesa escuchar lo que Dios está hablando y lo que Dios tiene que decir, porque nadie está por encima del mensaje de la palabra de Dios. Amén. Rápidamente, cristología. La secta y la cristología. Cuando hablamos de cristología, estamos hablando de la doctrina de Cristo. ¿Qué piensan las sectas con respecto a Cristo? Atacan a Cristo como Mesías, por supuesto, porque si no sabemos quién es Cristo, no podemos ser salvos. Y Satanás sabe eso y por eso ataca a través de libros, documentales, películas. ¿Cuántos han escuchado la última vez La Última Tentación de Cristo, donde se pone en tela de juicio la santidad de Jesús? Y eso ha sido siempre a través de la historia. Atacan la divinidad de Jesús. El gnosticismo, por ejemplo, ataca mucho la divinidad de Jesús. Se ponen en dos extremos. Como son materialistas y no creen en la materia, dicen: no puede ser que un ser tan de luz y celestial puede habitar en un cuerpo tan corrompido como el material. Y la verdad es que Pablo advirtió sobre este peligro. Por eso escribió en contra de esto en Colosenses, porque se negaba tanto la humanidad de Jesús como la divinidad. Y nosotros creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús vino en carne, dice 2 de Juan 1:7. Y la ciencia cristiana habla de que Jesús fue la concentración entre María y Dios. Dios hecho hombre. Se ataca mucho la divinidad de Jesús en las sectas. ¿Qué cree la iglesia cuadrangular? Que la Biblia nos muestra con claridad quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Rápidamente una lista. El unigénito Hijo de Dios, Juan 3:16. El Dios encarnado. Él es el único Salvador, el único camino, el autor y consumador de la fe, intercesor único para el perdón de pecados. Y Él es aquel que vendrá por su iglesia. Pero también, como dice Juan 10:10, Él es el que da vida. Él ha dicho: yo he venido a darles vida
y vida en abundancia. Ese es Cristo para nosotros. Y cuán importante es conocer la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, seremos atacados fácilmente por las sectas. Muchas de las sectas no empezaron siendo así, pero se han desviado por orgullo y por no querer dejar algunos vicios y algunos estilos de vidas. ¿Cuál es el énfasis de las sectas? Tienen una atención bíblica segmentada. ¿A qué me refiero con esto? Todas las sectas enfocan su atención sobre una parte o un punto de la Biblia y no en toda la Biblia. Algunos solamente creen en el Padre, dejan por fuera al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos creen solamente en el Hijo y dejan por fuera al Padre y dejan por fuera al Espíritu Santo. Y otros solamente se enfocan en el Espíritu Santo y dejan por fuera la obra del Hijo y dejan por fuera a Dios Padre. Revelación segmentado o atención bíblica segmentada. Cogen textos para sacarlos fuera de su contexto bíblico, histórico y su contexto general a lo largo de toda la Biblia. Y allí es donde se desvían de la palabra de Dios y hacen lo que se les da la gana. Un ejemplo muy común de esto, hay una secta que predicaba acerca de el amarnos los unos a los otros, y esto era una autorización y era para promover el sexo entre los miembros de la iglesia. Estábamos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que cree la iglesia cuadrangular? Que la Biblia es eterna, es completa, tiene énfasis diferentes de un Dios sabio, porque sabe que somos personas diferentes. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de eso? Pero con un mismo enfoque. Hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es un mismo mensaje. Dios no cambia. El mensaje de Dios es eterno y no podemos aislar verdades fuera de un contexto general. La Biblia encontramos nosotros partes para los amables. ¿Cuántos amables hay aquí? 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. ¿A cuánto les gusta el tema de la... Lea 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuántos aquí son personas blanco y negro? Tienen personalidad profética, blanco o negro, son firmes. ¿Cuántos aquí? No se hagan estrictos. Para ti te recomiendo Apocalipsis, libros proféticos, segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántos les gusta la historia? Ahí está Jueces, primera de segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, Génesis, libro de los Hechos. Lea. ¿Cuántos matemáticos hay aquí? ¿Les gusta la matemática? La contabilidad. ¿Cuántos contadores hay aquí? Les recomiendo, lea Números. Ahí se va a loquear bien rico, ¿cierto? Lea el libro de Números. ¿Cuántos filósofos hay aquí? Nadie. Filósofos. Quique para ti. Parábolas. Lea Eclesiastés. Oye, lea Eclesiastés de verdad, pero ore antes de leer Eclesiastés, ¿cierto? Porque una de dos, o se va a animar o va a terminar con una depre terrible. Pero no, se va a animar. Lo que pasa es que cuando lees Eclesiastés es una locura. Porque dice, no importa lo que hagas, todo es vanidad. Claro, porque a veces creemos, ay, voy a viajar para ser feliz. No. Ya has viajado, has ido, has venido, has gastado, estás pagando en cuotas hasta el 2028 y todavía hay un vacío, ¿cierto? Voy a probar, voy a ir, voy a hacer. Y Salomón dice, ya he hecho todo eso, he hecho lo que he querido, he hecho con mi vida lo que he querido. Y nada de eso ha tenido sentido. Todo es vanidad. Interesante, porque al final del día Salomón termina diciendo en la última parte de su escrito, ¿sí? Que después de todo lo que he vivido, la conclusión es esto: teme a Dios, apártate del mal, guarda sus mandamientos, apártate del mal, que eso es todo del hombre. Pero ahí está. A los filósofos, a los que les gusta pensar en la vida, Eclesiastés. ¿Cuántos poetas hay aquí? Lea Salmos. Berti, ¿dónde está Berti? Berti, Salmos, Job, Cantares, Cantar de los Cantares. Creemos que la Biblia, una vez más, es completa y tiene énfasis para cada persona. Vamos terminando. Las sectas y las finanzas. Ustedes pensaron que me iba a olvidar de este tema. No. Las sectas y las finanzas. ¿Qué creen las sectas en el área de las finanzas? Allí usted solamente va a encontrar explotación financiera. Me explico. En las sectas hay una estructura
donde los diezmos es solamente el comienzo de la explotación, porque luego viene la presión y el chantaje y la manipulación que ha llevado a la gente a la quiebra. Muchas personas dicen, no, esa iglesia cuadrangular te va a robar todo lo que tienes. Bueno, mi experiencia como pastor, yo no he visto a ninguna persona a lo largo de estos 20 años que ha ido a la quiebra desde que está en la iglesia. Al contrario, les he visto prosperar financieramente. Les he visto mejorar su vida financiera. ¿Cómo sabe, pastor? Porque veo sus estados. Porque veo sus estados. Y hemos visto, y no lo digo con queja, lo digo de verdad. Y usted me conoce, con alegría. Nos gozamos y alegramos cuando la gente prospera. De hecho, oramos cada semana por eso. Y oramos en el día a día, en diferentes reuniones, para que Dios prospere su vida, su familia. Y para que Dios abra puertas. Lo mismo que hacemos todos los domingos. Y hemos visto nosotros personas pasar de pona a tierra, de tierra a cemento, de cemento a baldosa y baldosa brasileira. En buena hora que tu casa de un piso ahora es de 2 pisos. ¡Qué lindo! Y que ya no tienes ya separadores de triple, sino mampara de vidrio. ¡Gloria a Dios! Y he visto cómo tu moto se ha convertido, ha crecido y se ha convertido en motocarro, y cómo tu motocarro se convirtió en carro. Y algunos ya van por la tercera, cuarta moto renovando. ¡Qué bueno! Te roban tu moto, te vuelves a comprar otro en buena hora. Pero yo no he visto a nadie en esta iglesia volverse pobre. Y eso de que no te van a quitar tu plata. ¿Qué plata te van a quitar? Si has venido quebrado. Más bien la iglesia te ha ayudado. Ya te has olvidado. ¿Me siguen la idea? Mi punto es esto. En las sectas te explotan financieramente y te quitan hasta lo que no tienes. Pero en esta iglesia eso no ha pasado y no va a pasar. Un ejemplo de esto: obligan a la gente a llevar todo su sueldo a la iglesia por presión de los líderes y no por voz de Dios. Ahora, yo sí creo que uno debe dar. Yo sí creo que uno puede a veces dar ofrendas extravagantes, pero que sea Dios el que ponga esa convicción en tu vida, pero no por presión ni por manipulación. Pablo advirtió acerca de los falsos maestros en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Por lo general, en las sectas hay un ambiente de usura, avaricia y engaño entre los seguidores. Digo usura porque en la iglesia todo el mundo se presta, y se presta con intereses y de manera abusiva. Están buscando con quién hacer negocios, a quién sacarle ventaja, quién es el empresario de la iglesia, a ver, para yo acercarme y ver de qué manera, ¿cierto?, saco una ventaja. Eso es el ambiente que impera en una secta. Dicho sea de paso, aprovechando el tema, hágame un favor, no preste dinero en la iglesia. Le animo, le exhorto en el nombre de Jesús. Y si me tiene en estima, no preste dinero a nadie en la iglesia, porque eso crea un mal ambiente. Eso malogra nuestro trabajo como pastores, porque si usted da dinero a alguien en necesidad y esa persona no le puede pagar, esa persona va a dejar de venir a la iglesia por vergüenza y porque no puede pagarte. ¿Sí? Mi consejo: regale dinero. Yo regalo dinero. Bruto el pastor. Pero yo he hablado de esto cuando hemos enseñado sobre finanzas. ¿A qué me refiero con esto? Pues para comenzar, usted debe tener en su presupuesto un ítem que diga regalos y donaciones. Y lo que sea ese dinero que asigne. Pero es dinero que usted sabe que lo utiliza para regalar. Y es dinero que cuando alguien te pide: pastor, dame 300 soles. No tengo 300 soles para prestar. Para prestarte menos todavía. Pero tengo 50. ¿Te sirve? Y yo doy ese dinero
sabiendo que no va a regresar. Y a veces es preferible regalar dinero, un dinero que usted considera que puede regalar, pero no preste, porque hace esclavo a su hermano y puede impedir que la persona siga manteniendo su vínculo con la iglesia. En ese mismo orden de ideas, siempre animo a que no haga negocios en la iglesia. Yo sé que muchos somos emprendedores y si nos conocemos, yo sé que entre nosotros nos amamos y nos queremos apoyar. Gloria a Dios. Y esas cosas existen. Pero si usted va a querer hacer aquí negocios de pirámides, negocios de asociación, hermanos, de la puerta de la iglesia para afuera, no en la iglesia. En esta iglesia nos hemos cuidado mucho de no promover ningún tipo de negocio, ni nosotros como pastores estamos metidos en ningún tipo de negocio raro. ¿Por qué? Porque no somos una secta, no nos manejamos de esa manera. Entonces, cuidémonos de la explotación, cuidémonos de la explotación. Y como pastores también, y animamos siempre a los líderes, no abuse de las personas, de la generosidad de la gente. Nosotros no somos de las personas que nos metemos en la casa. De hecho, yo debería visitar más seguido, pero la última vez que me fui a tu casa, ¿cuándo nos fuimos o algún líder a pedirte algo para beneficio personal? Y aun cuando vamos a utilizar un servicio, siempre pagamos por ese servicio. Ahora, si me quieres invitar un tacacho, ya pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? No me cobres el tacacho, pero el pollo te voy a pagar. ¿Me siguen la idea? Pero en las sectas normalmente siempre se manipula a las personas y se exige a la gente y se les explota financieramente. No es como nos manejamos en esta iglesia. Y de hecho nosotros tenemos un corazón para servir, amar, atender a personas, incluso que no diezman ni ofrendan. Pero nuestro amor y servicio por usted no cambia. ¿Qué hacemos como iglesia? Bueno, antes de irnos para allá, otra cosa muy importante: la salvación es gratis. Nadie puede cobrarle por oración, nadie puede cobrarle por visitarle, ni en el hospital ni en su casa. Nadie puede. Y si hay alguien que le ha cobrado, denúncielo. Hable conmigo, espero sus denuncias. Ahí está el libro de reclamaciones. Porque nadie puede cobrar por eso. En Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20, si pueden poner eso allí en la pantalla, por favor, eso sí quiero leerlo. En la TLA, de preferencia. El don de Dios no se compra, ¿sí? En las sectas hay un intercambio. Yo te doy algo espiritual a cambio de moneda. Pero nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Este era Simón. Vio que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles imponían las manos sobre la cabeza. Y les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: miren, denme ese poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Me encanta la respuesta de Pedro. Respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Amén. ¿Qué es lo que creemos como iglesia cuadrangular con respecto a las finanzas? Como iglesia cuadrangular, nosotros enseñamos principios bíblicos de finanzas que llevan a las personas a experimentar libertad financiera como consecuencias de vivir estos principios. Esto es lo que hacemos en diferentes cursos de discipulado y conferencias especiales y desayunos a los cuales invitamos, ¿cierto? Y les enseñamos principios de finanzas. Ustedes verán qué hacen con esa información. Pero lo que les decimos básicamente es: ¿quieres organizarte financieramente? ¿Quieres sanear tus finanzas? Estos son los principios. Usted ve qué hace con eso. Termino. Sectas y el juicio. Sectas y el juicio. Las sectas normalmente denuncian a otros, hablan mal y en público de otras religiones, de sus líderes, y alegan que solo ellos son el camino a la salvación. Si se les enfrenta, se esconden y en algunos casos se victimizan alegando persecución. ¿Qué es lo que creemos
como iglesia cuadrangular, y con esto termino, creemos y practicamos lo que la Biblia dice en cuanto a no juzgar a los demás. Si usted está un rato ya por aquí, por la iglesia, usted se ha dado cuenta que casi nunca menciono ningún otro tipo de religión, a ninguna, ni a los católicos, ni a los adventidos, ni a ninguna. No es mi tema. No atacamos otras creencias, defendemos las nuestras. No atacamos otras creencias ni a las personas que creen o piensan diferente. Amamos a esas personas, les mostramos amor, oramos por ellos, no nos aislamos. Y mi consejo aquí como pastor, en ese mismo espíritu de no juzgar, no corte relaciones con familiares y con amigos que creen diferente a usted. Ámelos, no los juzgue, predíqueles la palabra, ore por ellos, pero no ataque, no los sancione, no los juzgue, no los aparte de su vida. Como soy evangélico cuadrangular, la verdad, ya no me junto con, no me voy a tu reunión. Ve. Si te invitas al bautismo, ve por amor. Si te invitas a su matrimonio, la iglesia no va a caer ni va a arder fuego sobre ti si vas a un matrimonio no evangélico. No juzgue, ame y gane a las personas en oración y mostrando amor. Hay libertad para pensar, siempre y cuando lo hagamos para Dios. Y en la iglesia usted tiene sus opiniones y tiene su forma de pensar. Pregunte, no se quede con la duda, no asuma. Pregunte. Y si hay una respuesta, tendrás una respuesta. Y si no hay, como siempre digo, la investigaremos juntos y llegaremos a algún puerto. Esas son algunas de las razones por las cuales nosotros creemos que la iglesia, nuestra iglesia, no es una secta. Porque como acabamos de ver, las sectas tienen un tipo de comportamiento. Y nosotros creemos de que lo que practicamos aquí se alinea más con lo que la palabra de Dios nos enseña. Quería poner yo esta enseñanza y esta información en sus manos para que usted con mayor claridad también pueda discernir en cuáles son los valores, la creencia y en qué punto estamos parados como iglesia, para que también podamos compartir con otras personas. Amén. ¿Ayuda eso? ¿Oramos? ¿Nos ponemos de pie y vamos a orar? Aleluya. Y voy a comentar algo que no comenté en ninguno de los cultos, eso a manera solamente de cierre. Cuando tenga la oportunidad de compartir con otras personas, y yo sé que amamos nuestra iglesia, y es bueno tener una identificación y ser fieles, leales, y como digo, ser hincha camiseta de la iglesia. Pero cuando estamos en conversaciones y compartiendo con otras personas, más allá de hablar y de predicar sobre la iglesia, predíqueles a Cristo. Predíqueles a Cristo. Amén. Hablemos de Cristo a la gente. Y si la gente quiere saber cuál es tu casa espiritual, ahí sí reviente cuentes a la iglesia. Pero principalmente predicamos a Cristo a donde sea que nosotros vayamos. Estuve en una reunión con un grupo de una familia que no va a la iglesia, y hablé con ellos casi como 45 minutos. Y al final, cuando les invité a hacer una oración, me dijeron: pastor, a propósito, ¿de qué iglesia es usted? Casi una hora hablando de ellos y nunca hablé acerca de la iglesia, pero les hablé de Cristo, porque al final del día es Cristo quien cambia la vida y transforma. La iglesia es un instrumento, los líderes somos instrumentos para que las personas conozcan a Dios, pero por sobre todas las cosas prediquemos a Cristo. Cristo debe ser predicado a donde sea que vayamos. Amén. Padre, yo te bendigo en este día y bendigo, Señor, a cada una de las personas que son parte, Señor, de la familia espiritual en esta iglesia. Padre, yo pido, Señor, que al exponernos a estas enseñanzas, tú sigas afirmando nuestros pasos, nuestra decisión y nuestra convicción de la necesidad de ser plantados en un lugar. Padre, yo te pido, Señor, que cada creyente en este lugar pueda ser plantado en esta casa.
y que puedan echar raíces en esta casa y que puedan realmente crecer y dar frutos. No solamente frutos que permanecen en el tiempo, sino frutos de justicia, Señor. Frutos, Señor, que demuestran la transformación que tú haces, Señor, en la vida de cada persona. Señor, oro por la unidad de la iglesia. Yo te pido que podamos guardar la unidad. Danos sabiduría para poder relacionarnos, Señor, de manera saludable los unos con los otros. Padre, yo reprendo todo espíritu de división en la iglesia. Tu espíritu, Señor, de sectarismo, Señor, que nos divide aún dentro de este mismo cuerpo, Señor Jesús. Que podamos, por sobre todas las cosas, mirarte a ti. Padre, oro, Señor, en contra, Señor, de ese espíritu que pone a los líderes a competir entre ellos. Porque los líderes, Señor, finalmente te servimos a ti. Y te pido que tú nos ayudes como iglesia a caminar en esa unidad, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y que nos ayudes por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.